Alperín también, que es analista político, y vamos a conversar con él sobre lo que está pasando aquí en la Argentina. Sebastián, mil gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes, un placer. Porque antes de entrar en el capítulo del análisis, yo quiero mostrar dónde está el cisma del gobierno que no está resuelto y que todo el mundo está expectante a ver cómo se resuelve. Fíjense ayer los tuits de Miriam Niveiro, flamante electa diputada nacional, una de las espadas de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. El nene Vera, Ramón Vera, que finalmente logra imponer a su hija Andrea Vera como diputada nacional. Felicitaciones, doctora Andrea Vera, flamante diputada de la Nación a partir del próximo 10 de diciembre. Muy contento. Fíjense lo de Niveiro. Miriam Niveiro efectivamente publica también un tuit que dice: muchas gracias Karina Milei por la confianza en nuestro trabajo. Gracias Sebastián Pareja por tu lealtad a las ideas de Javier Milei. La entereza con la que soportaste el maltrato y la degradación te hacen merecedor del respeto que la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires tenemos a vos. Gracias Milei por devolvernos la esperanza. Exultante Pareja en este momento. Correcto. Y Miriam Niveiro es esa mujer que ustedes ven allí, a la izquierda de Karina Milei, a la derecha Sebastián Pareja. Celebró y mucho, estuvo viendo la entrevista que hiciste ayer con Menem. ¿Quién? Pareja. Ah, muy bien. Tienen buena relación, por supuesto. Y me lo perdí. Mucha repercusión de la entrevista a Martín Menem, que fue la primera entrevista mucha que gente dio. Estaba escribiendo en vivo en ese momento y nos escribió después, por supuesto. Correcto. Martín Menem vino, habló aquí con nosotros, rompió el silencio, después hizo otras entrevistas, inclusive en el día de hoy, con muchas y múltiples repercusiones, vale la pena decir. Pero habló de todo ayer. Sí, efectivamente. Y además, miren el tuit de Pilar Ramírez, que es, yo diría, otra de las espadas de Karina Milei y a la que pusieron a articular para coordinar en buena medida la campaña electoral. Miren lo que dice: con este equipo a todos lados. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, miren quiénes están. Pareja, Menem. Está Yanco. Ritondo, ¿no? Del otro punta, Yanco, el marido de Patricia Bullrich. Está Patricia Bullrich, el presidente, Karina. Aparece incluso Montenegro más atrás. Está la mujer de Diego Santilli y está Cristian Ritondo. Que no sé si el de allá atrás es Soria, pero ya estoy hilando finito, el de la gorra. Sí, Oría, pero parece como nada. La foto es la pasando, otra. claro. Eso, la foto es la otra. Del otro lado aparecieron los tuiteros que en el mundo libertario son muy relevantes en la campaña de Santiago Caputo. Podemos ver 3 o 4 rápido porque son trolls, muchos de ellos, otros no lo sé. Pero aparecieron la imagen o el empoderamiento que intentan darle a Santiago Caputo. Y no es un tema menor, porque efectivamente, ayer compartí una charla en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, le agradezco mucho a la gente que nos invitó, con colegas y con sociólogos, y alguien decía algo muy interesante. La unidad básica, o el comité de la militancia política de hace 30, 40, 50 años, es la red social, es el celular hoy. Y ahí es donde la Libertad Avanza construyó una hegemonía, pongámoslo en esos términos, una mayoría, entre los menores en particular de 40 años, que ya explican la mitad del padrón electoral en la República Argentina. Entonces pongamos todos los tuits que hacen alusión a Santiago Caputo, en el orden que vos quieras. Este es uno, este es el jefe, que dicen que bueno, que es armado. Pero ahí dicen: perdón si les rompimos, pero así es el caputismo champagne. Bueno, borramos la mala palabra. ¿Está bien? Pero ahí aparece Santiago Caputo. Pongamos más, rápidos. Los otros 3. Valen. Era tan fácil como dejar la política en manos de este tipo. Nunca jamás subestimarlo. Bajame la imagen, porque ponen la imagen de él. Sí, caminando, ¿no? Caminando. Justamente del búnker. Del búnker de la Libertad Avanza. Exacta. Ahí siempre está. con el cigarrillo. Esa fue después de la elección en la ciudad de Buenos Aires, claro, donde aparece el Gordo Dan, Agustín Romo, el presidente de la bancada libertaria en la provincia de Buenos Aires, como ustedes pueden ver, entre otros. Miremos otro de los tuits, porque ayer hubo mucho de esta campaña en redes sociales. Profeta de Milei, la libertad avanza, la foto de Milei abrazando a Santiago Caputo. Que por otra parte, Santiago Caputo estaba en una punta, Karina Milei estaba en la otra punta. Cuando estuvieron arriba del escenario, eso digo, en la victoria. Solo ponemos algunos, hay infinidad de tweets respecto a esto.
se inundaron las redes sociales. Yo creo que es una decisión no zancada. Y ahora vamos a decir que Barry Bennett vino a Argentina, que estuvo un ratito, qué sé yo, y que cambios de gabinete en principio no se están produciendo y que había mucha expectativa. Levantó al el respecto. perfil ayer también canciller. Lule Menem, después de la entrevista. Esto es, no, antes de la entrevista, perdón, corrijo. Esto es del mediodía. Lule. Agradeciéndoles a Cornejo, Frigelio, Hedero, a Claudio Poggi, casi marcando, che, yo también tengo buena relación con gobernadores. Además estuvo a cargo, por supuesto, de lo que tenía que ver con la fiscalización, dijo, que es fue el un gran éxito, armador. dicho sea de paso. Se lo dijo Paulino. Sí, sí. Fue el gran armador. Y dijo Santiago Lule. está muy bien para la comunicación, dijo. Sí. Que vos le preguntaste. ¿Por qué? Bueno, ¿tenemos que hacer la pausa? Mati, hacemos una pequeña pausa. ¿Te parece bien? Decime, orientame. ¿Santiago? ¿Qué Santiago? ¿Sebastián? Ah, muy bien. Me decían, Santiago, ¿está Santiago? ¿Qué dije? Está Caputo, nos está... Caputo cuando quiera, Santiago, un enorme placer. No hay problema, Charlamos, le invitamos. hablamos todo lo que usted quiera. No, pero ahí llamó y dijo, yo también quiero también salir. quiero salir, Sería claro. permisión. Te Maravilloso, estamos esperando, sería la Santiago. nota, digamos. Siempre dispuestos. Sebastián Alperín, le pido la primera referencia a esto. ¿Cree que todavía hay cosas que no hemos visto de ese reseteo que eventualmente se va a producir o no? Seguro, fíjate que unos días antes del resultado del domingo se esperaba justamente una formalización de la incorporación de Santiago Caputo justamente en el gabinete. De hecho, en estos días se hablaba de la posibilidad de que pudiera ocupar la cartera de Interior. La pregunta es cómo se inserta en esta foto que ustedes recién describieron, ¿no? Donde Karina Milei resulta muy empoderada y detrás de ella, bueno, claramente la figura de los Menem y el propio Guillermo Francos, ¿no? Que en estos días se vio en la encrucijada de por ahí incluso ser desplazado por el propio Santiago Caputo, que incluso en un momento se habló de la posibilidad de que ocupara la jefatura de gabinete y donde incluso se hablaba que el propio Milei tenía dos planes, ¿no? Dos escenarios, pero parece que en función del resultado que lo habría sorprendido al mismo y a todo el gobierno, desempolvó el plan C, ¿no? Con el cual se postergaron los cambios de gabinete y ahora incluso le dijo que no a la renuncia que le planteó, por ejemplo, Cunio Libarona, que aparentemente va a estar hasta febrero, así que la moneda está en el aire, pero él justamente el primer discurso del presidente es abrazar el triángulo de hierro. La pregunta es, ¿qué pasa con los otros vértices, ¿no? De Karina y Santiago. Sí. Yo creo que es muy complejo eso. La reunión con gobernadores todavía no tiene fecha, ¿no es cierto? No, hasta aquí todo lo que ha habido es llamados de buena onda, salutaciones, comunes, exactamente. Correcto. Yo creo que eso va a estar supeditado a la discusión de presupuesto. Me parece que esa es la discusión central con los Sin gobernadores. duda. ¿No? ¿Qué crees que pasó el domingo? A ver, Está claro y es concluyente el resultado a favor del oficialismo, 9 puntos porcentuales en todo el país, en línea con ese 40-42% máximo que mostrábamos ayer en las elecciones legislativas 2017-2021, que no votó al kirchnerismo / peronismo. Pero de todas maneras fue sorpresivo porque, la previa había sido bastante más intensa y se llegó con una situación muy compleja. Incluso algunos, Pagni ayer decía, hay un corrimiento del votante inicial, emergente de Milei en 2023, que tenía mucho anclaje en el peronismo tradicional, donde Milei le significó la esperanza, y pasó a ser más, pasó a ser un eslabón más socioculturalmente de clase media alta. ¿Hay algo de eso o no? Porque, qué sé yo, Wall Street Journal hoy dice básicamente lo opuesto. Dice, los barrios marginales abandonaron al peronismo y le dieron la victoria a Milei. Me parece que operó mucho el voto miedo. Digo, sacando el núcleo duro del gobierno, que es un 30%, el mismo 30% que lo componía Javier Milei desde las generales del 2023. Pero después, el núcleo blando, que como vos decís, se inclinaba más a Juntos por el Cambio, ahora podría haber optado por la alternativa de Provincias Unidas, por ejemplo, y en este caso me parece que operó mucho el voto miedo respecto a la posibilidad que a partir del salvataje del gobierno norteamericano pudiera haber un colapso en el hipotético caso de que el gobierno no se impusiera en la elección del domingo, ¿no? Un dólar descalabrado, una calle escrita. Me parece que eso jugó mucho y sobre todo en función de cuando ellos ven el menú, critican al gobierno, la sospecha de corrupción, la economía que no arranca, todo. Pero cuando ven el menú, dice, pero ¿cuáles son las otras opciones? O sea, es pollo pasta. Claro. Exacto. Y no Al había final ninguna alternativa que se percibiera superadora y consistente, ¿no? En ese voto miedo que estás diciendo, ¿vos creés que la gente está mirando al FMI? A mí me parece que no. Me parece que lo que la gente está mirando es la posibilidad de que si Milei no ganaba podía haber un descalabro en la calle, ¿no? Un escenario del riesgo país y el dólar volando por los aires, y mucho temor a esto que incluso buena parte de los votantes de Milei, lo veíamos en grupos focales, apenas asumió, decían, pero no creo que lo dejen gobernar, va a haber un 2001. Y vos le preguntabas a la gente, ¿pero lo van a votar igual? Frente a ese temor, dice,
es que todo lo otro ya lo probamos, ¿no? Digamos, entonces, Pero no eran caras nuevas, eran claro, las sí, mismas caras de sí, siempre. como referente de cambio. ¿Cuánto influyen, crees vos, por supuesto, los reveses en el Congreso? Porque en un momento se daban de a 2 a 3 por semana, era una especie de lluvia de rechazos a los vetos, de leyes en contra, lo que generó también como una especie de clima quizás destituyente. De hecho, había gente, diputados con mucha historia, que decían, paremos un poquito la mano porque esto por ahí genera lo opuesto, ¿no? Pero es cierto Cierta que resistencia. el gobierno, en su primer año, sobre todo, de gestión, la verdad que tuvo mucho acompañamiento. Lo vimos en la ley Bases, si bien no salió su primer iniciativa, después, con mucho apoyo del PRO, Encuentro Federal, salió, incluso se sostuvieron los vetos a la movilidad jubilatoria, el financiamiento universitario, quiero decir, tuvo mucho acompañamiento. De la sensación que se instaló es que Milei fue un mal pagador, ¿no? Digo, los gobernadores que a priori esperaban tener algún tipo de retribución en materia de recursos, obra pública, etcétera, eso no ocurrió y hoy se sintieron abandonados. Y recuerden que Provincias Unidas nace como grito federal, ¿no? Ahora, ahí me parece que es donde el gobierno se espera que tiene que tener mucho cuidado respecto al hecho que esto no es un cheque en blanco. Y la misma gente que lo votó no deja de ni la falta de reactivación económica, ni esta falta de empatía, sensibilidad que se le atribuye al gobierno, incluso por los propios votantes de Milei. Digo, con los jubilados no, con los discapacitados no, Garrahan, estas cuestiones que son muy sensibles de manera transversal en todo el electorado. Sebastián, ¿me puedes esperar un ratito? Sí, claro. Tengo que hacer una pequeña pausa. Además, porque estamos muy pendientes de lo que está pasando en Jamaica. ¿Podemos poner las imágenes?